Cordial saludo. Vamos a presentar el modelo de evaluación financiera. El grupo está conformado por Ciris Angélica Mena Palacios, ingeniera de alimentos, Talia Zulbey Murcia Penagos, ingeniera de alimentos, Juan Manuel Robledo Marín, administrador de empresas, Jenny Tatiana Rivera León, ingeniera agroecóloga. Pertenecemos a la especialización, formulación y evaluación de proyectos, al módulo de evaluación financiera de proyectos de la Universidad de la Amazonia. A continuación, la ingeniera agroecóloga Jenny Tatiana Rivera realizará la presentación del sector. Ahora yo les voy a hacer un poco de introducción de presentación del sector. El sector de agricultura, de ganadería, caza y actividades de servicios y conexas se encuentra subdividido en dos actividades muy importantes. Dentro de esas se encuentran lo que son los cultivos de productos agrícolas y todo lo que está relacionado a la producción pecuaria. Dentro de los cultivos de productos agrícolas, el sector se encuentra conformado por 7 códigos IU, dentro de las cuales está subdividida en unas actividades y en unas clases. En ese caso, por el ejercicio, escogimos el que corresponde al 011, de la cual de su actividad corresponde a cultivos agrícolas transitorios. Dentro de sus clases se encuentran 5, pero en especial hicimos un poco de análisis sobre la 013, que corresponde a cultivos de hortalizas, raíces y tubérculos. En esta se encuentra dividida por 15 empresas, de las cuales 8 están dedicadas a la producción de verduras y 7 están dedicadas a la producción de frutas y verduras. Dentro de esas pues, se encuentran algunas empresas que son más representativas, las cuales corresponden debido a sus ingresos que esas empresas pues generan en el año. En este caso pues se hizo un análisis sobre el año 2014. Dentro de estas encontramos en la primera, la distribuidora tropical de Sucre, la cual está dedicada a la comercialización y venta de verduras, en la cual en el año tiene unos ingresos de 46.365 millones en el año. En segunda opción se encuentra Hortifresco, que también está dedicada a la producción de verduras y la cual genera unos ingresos de 14.826 millones de pesos. De igualmente se encuentra otra empresa que también genera unos ingresos representativos superiores a los 10.000 millones, la cual se llama Hortalizas Gourmet y se dedica a la producción de frutas y verduras. Ya haciendo un análisis por empresas por región, encontramos que en la región andina se encuentra representada por 13 empresas, dentro de las cuales encontramos a Hortifresco como la segunda empresa representativa por sus ingresos. También encontramos otra que se encuentra en la costa atlántica, en la cual se dedica es una distribuidora tropical de Sucre que también se dedica a la producción de verduras. Esa se encuentra en la parte de Sincelejo. Ya como el segundo, encontramos lo que se basa sobre la cría de animales. Este microsector se encuentra dividido por 4 códigos IU, dentro de las cuales las más importantes se encuentra lo que es la ganadería, de la cual tiene 7 subdivisiones. Eso dentro del sector de agricultura y ganadería, caza y actividades de servicios conexas, la cual está delimitada por código CIU 011, tiene alrededor de 1.624 empresas, dentro de las cuales se encuentra la 0.13, la 013, perdón, que se dedica a la comercialización de hortalizas, raíces y tubérculos. Esta clase se encuentra representada por 24 empresas, dentro de las cuales, al hacer un análisis de cuáles tenían los análisis financieros completos, se llegó a la conclusión que solamente 12 tienen sus balances completos y dentro de esas nos llamó la atención lo que fue Hortifresco. Hortifresco se encuentra ubicado en el país de Colombia, especialmente en el departamento de Cundinamarca, municipio de Zipaquirá, en el kilómetro 5.
Dentro de sus descripciones como empresa, Hortifresco corresponde al CIU 00113 del sector de agricultura y ganadería de caza y otras actividades conexas. Vamos a conocer un poco de su historia. Esta empresa fue fundada en el año 1999. Alrededor lleva un manejo familiar de 5 generaciones, la cual se ha dedicado a la producción de hortalizas desde sus inicios. A comienzos era una empresa de la cual tenía unas instalaciones aproximadamente de 3 hectáreas, la cual se dedicaba solamente a la producción de lechuga y de tomate. A medida que fueron pasando los años, esa empresa pues, fue creciendo y alrededor del año 2015, en el cual hicimos ese análisis de evaluación financiera, contaba con unas instalaciones aproximadas de 50 hectáreas, de las cuales ya su actividad principal era ya agroindustrial, la cual pues se divide en 3 actividades muy importantes, que es producción de hortalizas y verduras y frutas, la distribución de las mismas y la comercialización en las cadenas más importantes del país. Hortifresco tiene una visión que es más o menos que en el año 2030 sea una empresa reconocida a nivel tanto nacional como internacional por su producción de excelente calidad de sus frutas y hortalizas de características orgánicas. Igualmente, en este momento, Hortifresco ha logrado llegar alrededor de 5 países haciendo sus exportaciones de sus frutas y sus verduras de excelente calidad. Igualmente, pues tiene una misión que la cual es suministrar a sus clientes, a sus consumidores, un producto que sea saludable y fresco y con características de inocuidad, que las cuales no le generen a su consumidor problemas de salud. Esta empresa se basa principalmente en 3 líneas de producción. Su primera línea, que es orgánica, la cual ha logrado obtener una certificación de producción orgánica que fue emitida por Mayacer, la cual se dedica a emitir certificaciones que garantizan que los productos que son llevados al comercio y a las cadenas sean productos 100% orgánicos, que no tengan niveles de trazabilidad de algún agrotóxico que sean perjudiciales para la salud. Tiene su segunda línea, que es limpia. En esta pues ha logrado obtener una certificación emitida por el ECA, que es de buenas prácticas agrícolas, donde la cual ha sido muy importante en nuestro país, porque es la que regula la calidad de los productos, digamos, en el comercio. Y por último, que es una de las líneas más fuertes, que es hidropónica, de la cual se ha dedicado a la producción del 40% de su producción en lechuga, bajo sistema de hidroponía, de la cual está manejando en este momento 4 variedades de lechuga bajo este sistema, y adicionalmente están haciendo investigaciones para incorporar en su sistema de producción otros sistemas de producción, como por ejemplo el tomate, zanahorias, por medio de este sistema de producción hidropónica. Actualmente tiene alrededor de 30 productos, ¿sí? Pero dentro de esos 30 productos, lo que es la lechuga, la espinaca, el tomate y la zanahoria, son los productos que están generando los mayores ingresos a la empresa. Ya dentro de sus canales de comercialización, esta empresa ha logrado conquistar las grandes cadenas de mercado como son Éxito, Jumbo, Garulla, Ara a nivel nacional, y ha llegado
a otros de forma internacional. Bueno, seguidamente continuamos con una información básica del modelo financiero. Tenemos acá que los productos que vamos a manejar son del mercado nacional colombiano y básicamente este sector es del sector agrícola. Acá tenemos pues los precios de cada producto que pusimos, como fue la lechuga romana ecológica en una presentación de 120 gramos, la espinaca baby en 150 gramos, el tomate cherry orgánico de 300 gramos y la zanahoria baby orgánica de 250 gramos. Es importante resaltar que cada producto tiene una participación, como es la lechuga que tiene una participación del 50%, la espinaca baby del 20%, el tomate cherry del 20% y la zanahoria baby del 10%. Como pueden notar ahí en la diapositiva, vemos que la espinaca tiene un precio unitario de 7.990, al igual que el tomate cherry, ¿sí? Con una participación similar, pero lo que más se vende es la lechuga romana, que tiene una participación del 50%. Para calcular la cantidad unitaria vendida, pues lo que hicimos fue calcular el precio sobre el precio total, dividido el precio total. Y para calcular el costo unitario, pues lo que hicimos fue hacer la operación de costo de ventas divididas las cantidades totales. Eso nos sirve pues para más adelante calcular las proyecciones, teniendo en cuenta que esta información es del 2015. Seguidamente continuamos con las variables macroeconómicas. Es importante establecer que las variables macroeconómicas nos sirven para las proyecciones durante el ciclo del proyecto, que se tienen en cuenta estas variables macroeconómicas. Entonces, como primer punto tenemos la variación anual del IPC, el índice de precio al consumidor. Tenemos este índice de precio al consumidor, nos sirve para calcular la variación de precios y la variación de los gastos administrativos en las proyecciones. Tenemos el índice de precio al productor. Este índice de precio al productor, ¿para qué nos sirve? Pues para calcular la variación de costos de producción. Tenemos la devaluación. Esta devaluación se resaltó de rojo porque no la vamos a utilizar teniendo en cuenta que la empresa no importa ni exporta productos. Seguidamente tenemos la variación del Producto Interno Bruto y el DTF, que nos sirve para calcular pues la tasa WACC. En la parte de abajo podemos encontrar esto, pues las referencias bibliográficas de donde sacamos esta información, este porcentaje de cada una de las índices de precio al consumidor, del índice de precio al productor y demás. Seguidamente pues tenemos las proyecciones del 2015 al 2019. Entonces, pues básicamente acá tenemos unos supuestos de proyección. Arrancamos a partir del año 2015, donde tenemos pues, ahí plasmamos lo que son las variables macroeconómicas. Tenemos una rotación de cartera en días, que nos da 26 días. Tenemos una rotación de inventarios de 8 días y una rotación de proveedores de 50 días. Como les mencionaba anteriormente, es importante tener en cuenta que para calcular las cantidades vendidas tenemos como referente la variación del PIB. Para la variación del precio, pues tenemos en cuenta el IPC. Para los costos de producción, el índice de precio al consumidor. Y para la variación de gastos administrativos, pues tenemos en cuenta también el índice de precio al consumidor. Seguidamente, pues presentamos el presupuesto de ventas que se calculó en base a cada uno de los productos que se plasmaron ahí de la empresa. Esto se tuvo en cuenta pues para calcular el presupuesto de ventas, se tuvo en cuenta el PIB. En el año 1 pues dio en su totalidad de ventas proyectadas, que sería el año 2015, 14.826.517.000, y se puede evidenciar que cada año las ventas van aumentando según las proyecciones. Tenemos el presupuesto de costos de ventas. Hay que tener en cuenta que el año 1
En la primera parte se mostró cómo se calculó cada uno de estos costos, y lo que estamos acá calculando son las proyecciones de los siguientes años de acuerdo a las variables macroeconómicas como referentes. Como costos variables tenemos que en el año 1 pues da una totalidad de costos para la empresa de estos productos 7.292.476.000, y de ahí en adelante pues cada año los costos van aumentando de acuerdo a la inflación que se va teniendo cada año. Son proyecciones que se asimilan. El presupuesto de gastos de administración de ventas, entonces tenemos que los gastos de ventas son 5.751.384.000 para el primer año, que sería el año 2015. Así sucesivamente va aumentando, las proyecciones para cada año van aumentando. Se tiene el impuesto de industria y comercio. Este impuesto de industria y comercio se saca del balance general, que lo tuvimos como referente, y se sacó pues básicamente de la superintendencia toda esta información del balance general. Tenemos total de gastos de ventas de 5.751.384.000, gastos administrativos de 1.314.172.000 para el primer año, y el total de gastos administrativos de 1.372.000. Básicamente cada uno de estos presupuestos se calcularon en base a las proyecciones y a las variables macroeconómicas que se pueden ver plasmadas en los cuadros. Aquí se puede evidenciar el presupuesto de inversiones que tenemos. Bueno, la empresa cuenta en el año 0 con propiedades, plantas y equipos con un saldo con un valor de 1.241.630.000. Tenemos un subtotal de diferidos de 660.402.000, un subtotal de valorizaciones de 1.348.570.000, un total de activos de 3.250.606.000. Total de intangibles, que pues en este caso serían los derechos que tendría la empresa, de 311.522.000, un subtotal de deudores de 1.089.083.000. Todo esto se tiene en cuenta que se sacó del balance general de la superintendencia para hacer las proyecciones de la empresa. Tenemos el total de inversión inicial que se tuvo de 6.439.339.000, el capital social de la empresa que fue de 330.000 millones. Esta empresa tiene una deuda a terceros, esos terceros pues eran bancos, de 2.135.739.000, y otras deudas que daba un valor de 3.973.000.600.000. En ese orden de ideas, pues se calculó la tasa impositiva. Esto se buscó, digamos que el valor de acuerdo al año que se maneja, esta tasa impositiva, que sería a la renta igual al CRE. ¿Qué hace referencia al CRE? Pues el CRE es el impuesto de la equidad, y pues se creó para garantizar programas sociales fundamentales como SENA y CDF. Entonces, pues se calcula en esa proyección. Tenemos la tasa WACC. Básicamente esta tasa es el coste promedio ponderado del capital. Los valores que se evidencian ahí son los valores que estaban en las variables macroeconómicas en la parte del DTF, para pues identificar el costo de oportunidad, que nos permite medir y comparar diferentes tasas que ofrecen, digamos que las oportunidades de negocios para decidir si el negocio es rentable o no. Finalmente, en esta proyección se hizo una amortización
con una tasa de interés para los préstamos del 5,75%, un periodo de pago de 5 años y con el saldo inicial de 2.135.739.000 pesos. Entonces, esta amortización se hizo con el fin de que a los 5 años, pues, esta deuda quedara sanada. En ese entendido, pues a los 5 años ya se tuvo que haber pagado la deuda que adquirió la empresa. Bueno, pues a continuación veremos algo del estado de resultados que obtuvimos de la evaluación del proyecto a los 5 años. Entonces, como podemos observar, la utilidad bruta que tiene la empresa a partir de su primer año son unas utilidades altas, y vemos cómo a través de los años estas utilidades van aumentando. Podemos ver que la utilidad operacional calculada nos permite ver que la empresa tiene la capacidad económica para poder solventar las deudas que tengan a futuros, a diferencia pues de las, digamos, de las deudas que en un inicio adquirió. Tiene pues una cantidad de dinero para poder solucionar problemas de dinero que tenga la empresa durante estos 5 años. Podemos observar que la utilidad neta en el primer año no fue rentable. De hecho, pues la empresa perdió dinero, pero esto es debido a las deudas que adquirió la empresa en su primer año, pues para poder desarrollar su operación. Pero como podemos observar, a partir del segundo año ya se pueden ver las utilidades de la empresa, y no solamente eso, sino que durante el año 3, 4 y 5 cada vez son más altas estas utilidades. Del balance general proyectado podemos destacar lo siguiente. Tenemos que los activos totales corrientes de la empresa y los totales pasivos, pues como vemos año tras año, pues estos también ascienden de manera positiva durante los años evaluados. Y también podemos observar que no obtuvimos un cuadre del pasivo, pues más el patrimonio, pero pues esto muy posiblemente se debe a algunos cálculos de las, bueno, algunos cálculos que se realizaron y que pues posiblemente causó que pues este elemento no diera como resultado. Del flujo de caja podemos analizar lo siguiente. Bueno, tenemos que la empresa tiene un efectivo inicial que año tras año, de acuerdo a la evaluación, pues podemos ver que también aumentan. Sí, vemos que el flujo de caja operativo, pues este le puede quitar o generar pues caja al proyecto como tal, ¿cierto? Pues para este caso, pues podemos ver que también igual año a año, pues este efectivo de la empresa aumenta. En cuanto al flujo de inversión, podemos ver que el aumento pues de las cuentas por pagar, pues ayuda al flujo de caja, mientras que las cuentas por cobrar que tiene la empresa, pues esto hace que bueno, el aumento de las cuentas por cobrar ayuda a que ayuda al flujo de caja, mientras que el aumento en las cuentas por cobrar financia a otros, es decir, pues a los clientes, y pues aumenta los inventarios que tiene la empresa, o los congela, por decirlo de una forma, todos los efectivos que se puedan tener de esos, de lo que yo tengo en la bodega. Pues para este caso, pues existe una cifra considerable, como podemos observar, en el aumento de las cuentas por cobrar. Es decir, que la empresa deberá, durante el periodo que se ejecute el proyecto, deberá ser pues más eficiente con sus políticas de cartera. Podemos observar en el flujo de financiación que pues el valor igualmente siempre pues sigue siendo positivo, ¿cierto? Esto significa que los ingresos de la empresa son mayores a los gastos que ella puede obtener. Y en cuanto al efectivo final, entonces podemos observar que la liquidez de la empresa
o sea, que se genera año a año, pues no es muy considerable, ¿cierto? Existe, por la existencia pues de la inversión que nosotros pues tuvimos al principio, pero pues esta igual pues incrementa, no es lo que se espera, no es un valor grande, pero sí tiene su rentabilidad. ¿Qué es muy importante que la empresa tenga en cuenta? Es muy importante que la empresa mejore su política de manejo de la cartera, ¿cierto? Pues para de esta forma pues reducir todo el tiempo que el dinero pues no esté en la empresa. Además, vemos que el periodo que tiene la empresa de recuperación es a los 3 años, 3,8 años, es decir, que a su tercer año, finalizando el tercer año, la empresa va a poder recuperar todo lo que se invirtió y pues de esta forma empezar a tener la rentabilidad esperada. Salida de evaluación financiera, proyecciones. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el análisis financiero de este proyecto en cuanto a su estructura y proyecciones. En la primera tabla tenemos los supuestos macroeconómicos que fueron la base para hallar las proyecciones. Estos supuestos macroeconómicos fueron consultados tanto en el DANE como en el Banco de la República. Seguidamente está la tabla de supuestos operativos, las cuales son las variaciones con las que se hallaron las proyecciones de venta y los costos de venta. Seguidamente está la tabla de los indicadores financieros proyectados. El primero es la liquidez razón corriente. Para este caso no es mayor que 1 en el primer año, pero sus incrementos son considerables en los siguientes años proyectados. En el primer año su capacidad de pago, o sea, de la empresa, es menor a 1 año, pero su capacidad se va incrementando con el paso de los años. El siguiente es la prueba ácida. No es mayor que 1 en el primer año, es decir, que la empresa en ese año no cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a sus deudas. Pero en los siguientes años su capacidad para responder por sus deudas se incrementará considerablemente. Esto es referente a los pasivos de corto plazo. El siguiente es la concentración corto plazo. Cada peso de los socios de la empresa está comprometido en 34,959% en el primer año. En el segundo año, en 41,009%. En el año 3, 38,204%. En el año cuarto, 35,460%. En el quinto año, 31,835%. Esto significa que no es recomendable exceder en un 40% las deudas a corto plazo. La empresa lo cumple excepto en el año 2. El siguiente es el EBITDA gastos financieros. El EBITDA es Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. O sea, utilidad antes de interés, impuestos, depreciación y amortizaciones. Para el EBITDA gastos financieros, por cada peso que la empresa incurrió en gasto financiero, la empresa logró 3,8 pesos en el primer año. En el segundo año, 13,45 pesos. En el tercer año, 31,163 pesos. En el cuarto año, 62,94 pesos. Y en el quinto año, 149,65 pesos. El EBITDA de servicio de deuda se analiza de la siguiente manera. Por cada peso que la empresa incurrió en deuda, tiene 0,9 pesos para respaldarla en el primer año. En el segundo año,
2,69 pesos. En el cuarto año, 4,81 pesos. En el quinto año, 6,65 pesos. Y en el quinto año, 8,13 pesos. Seguidamente, viene la rentabilidad operacional. El beneficio obtenido en el primer año, después de haber pagado los costos operacionales para la empresa, fue de 3,2% en el primer año. En el siguiente año, 8,1%. En el tercer año, 12,6%. En el cuarto año, 15,7%. Y en el quinto año, el 17,2%. Seguidamente viene la rentabilidad neta. El beneficio obtenido después de restar los gastos asociados a la inversión fue de menos 1,6% para el primer año. Para el segundo año, 2,1%. Para el tercer año, 5,6%. Para el cuarto año, 8,0%. Y para el quinto año, 9,3%. En el primer año se puede evidenciar un porcentaje negativo debido a que la utilidad, o sea, la utilidad neta vista desde el estado de resultados fue negativa. Es decir, que el primer año de operación de la empresa no se obtendrían utilidades debido al nivel de inversión agresivo y a que sus ventas no fueron tan altas. Seguidamente, la rentabilidad del patrimonio. El beneficio obtenido de la inversión de capital social fue de menos 2,75%, puesto que las utilidades netas fueron negativas en el primer año. En el segundo año fue de 80,3%. En el tercer año, 70,7%. En el cuarto año, 52,8% y en el quinto año, 40,7%. El beneficio se reduce con el pasar de los años, puesto que los activos van aumentando. Seguidamente viene la rentabilidad del activo. El beneficio obtenido de los activos es de menos 4,9% en el primer año. Esto debido a la utilidad neta negativa en el primer año que se encuentra en el estado de resultados. Para el segundo año fue de menos 4,9%, perdón, para el segundo año fue de 6,2%, para el tercer año 14,5%, para el cuarto año 17,6% y para el quinto año 17,6%. Seguidamente, el flujo de operación, flujo de inversión, flujo de financiación y el flujo de caja para la evaluación son traídos de la tabla flujo de caja. Además, la tasa de descuento utilizada es traída de la tabla de flujo de caja. Además, la tasa de descuento utilizada es traída de la pestaña proyecciones, que es la misma tasa WACC. La tasa WACC es Weighted Average Cost of Capital, también llámese costo promedio ponderado de capital. Bien, entonces vamos a analizar el flujo de caja descontado. Este responde a la pregunta ¿cuánto vale hoy un peso de mañana? ¿O cuánto tengo que invertir hoy a un cierto tipo de interés para obtener una cantidad de dinero dentro de un determinado tiempo? Podemos comprobar que existe mayor pérdida de valor de dinero a medida que lo cobramos más tarde. Entonces, la empresa debe hacer un gran énfasis y tener una política ferviente en cuanto a su liquidez. Viene seguidamente la siguiente tabla, que son los criterios de decisión. En los criterios de decisión, entonces encontramos de primero que es la tasa de rendimiento a la que aspira el emprendedor, que para este caso es del 12%. Esa tasa fue sacada mediante, primero se realizó un cálculo del promedio de la inflación del año 1 al año 5, de la inflación proyectada, y luego se analizó que esta tasa estuviera por encima de esa inflación. Ahora bien,
es la rentabilidad mínima que el inversionista espera obtener de este proyecto, y por eso se estableció esa tasa. La TIR, tasa interna de retorno, dio para este proyecto un resultado de 14,340%. Es decir, que está por encima de la tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor. Como esta TIR es positiva, esto significa que el proyecto se acepta, o sea que el proyecto es viable. El valor presente neto o el valor actual neto dio como resultado 480.264.894 pesos. Es decir, que el proyecto es viable, puesto que el valor presente neto es positivo. Seguidamente viene el periodo de recuperación de la inversión, que para este proyecto está calculado en 3, o está proyectado en 3,8. Significa que el retorno de la inversión de este proyecto se realizará en 3 años con 8 meses. Seguidamente, la TIR verdadera supone tasa de reinversión de los flujos diferentes, que para este caso fue del 11,73%. Ahí sí hay una pequeña diferencia con la tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor. Está por debajo de esta tasa. Significa que la empresa viene presentando un margen que podría afectarla. También podemos decir de la TIR verdadera que toma en cuenta el costo de la inversión y el interés obtenido por la reinversión del dinero. Además, elimina el problema de la inconsistencia que puede surgir de aplicar la TIR normal. Para este caso, el proyecto es viable y puesto que la TIR es positiva. Seguidamente viene el valor periódico uniforme equivalente. El valor periódico uniforme equivalente calcula el pago del crédito, es decir, la cuota fija. Es decir, la cantidad que se debe pagar para saldar las deudas de las obligaciones financieras de la empresa. Que para este caso la cuota quedó establecida en 133.230.155 pesos con 52 centavos. Ahora vamos a realizar la sensibilidad financiera de este proyecto. Para este caso, comenzamos con la sensibilidad cumplimiento de ventas. Con la herramienta buscar objetivo, para buscar el resultado, es decir, el punto de equilibrio en el cumplimiento de ventas necesario para un valor presente neto 0, nos dio como resultado 98,89%. Ese es el punto de equilibrio. Es decir, lo que significa que su margen de cumplimiento de ventas es muy reducido, puesto que si las ventas están por debajo del punto de equilibrio, que es 98,89%, el proyecto ya no es viable, puesto que la sensibilidad es muy alta. Tenemos que las ventas para el punto de equilibrio en el primer año son 14.661.346.471 pesos con 72 centavos. Para el año 2 son 16.636.193.188 pesos con 9 centavos. En el tercer año son 19.082.908.065 pesos con 41 centavos. Para el cuarto año son 21.127.095.893 pesos con 45 centavos. Y para el quinto año son 23.530.810
810.101 pesos con 63 centavos. Además, se tiene que la TIR, la tasa interna de retorno, baja hasta la tasa mínima de rendimiento a la que aspira el emprendedor. El periodo de recuperación se quedaría en 3 años con un mes. La TIR verdadera se reduce al 10,18% y el valor periódico uniforme equivalente baja a 0. Seguidamente viene la sensibilidad de las variables macroeconómicas. La primera es la variación anual del IPC, que para este caso, con la herramienta buscar objetivo, nos da una sensibilidad del 78%. Si la inflación es del 78% de lo que está proyectando para la evaluación inicial, el proyecto estaría en su punto de equilibrio. Si está por debajo, el proyecto no sería viable. Seguidamente viene la variación anual del IPP. Si el IPP sobrepasa el 144%, el proyecto ya no sería viable. Es decir, que el IPP debe estar por debajo del 144%. Seguidamente viene la variación del PIB. Si la variación del PIB es del 86%, significa que si es menor a ese rango porcentual, el proyecto ya no sería viable. Seguidamente proseguimos con la DTF. Si la DTF supera el menos 33, 55, 43, 32%, el flujo de caja descontado llegaría a menos 56.200 en el primer año y en el tercer año a 0, lo que significa que habría pérdida de dinero total. Sensibilidad tasa de interés. Si la tasa de interés de las obligaciones financieras fuera mayor a 17,81%, el proyecto ya no sería viable. Es decir, que la tasa de interés para que el proyecto sea viable, debe estar por debajo del 17,81%. Seguidamente viene la sensibilidad, rotación, cartera, inventarios y proveedores. Para la rotación de cartera en días, con la herramienta buscar objetivo, nos da 35 días. 35 días proyectados en los 5 años. ¿Esto qué significa? Que si la rotación de cartera fuera mayor a 35 días, el proyecto ya no sería viable. Seguidamente viene la rotación de inventarios días. Nos da una sensibilidad de 27 días. ¿Esto qué significa? Si la rotación de inventarios fuera mayor a 27 días, el proyecto no sería viable. Seguidamente viene la rotación de proveedores días. ¿Esto qué significa? Si la rotación de proveedores fuera menor a 31 días, el proyecto ya no sería viable. Muchas gracias por la atención prestada. A nombre de todos nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta una próxima oportunidad.